Tizania, un gusto verte. Igualmente, lindo. Adelante, profesora. Buenas tardes con todos y con todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a comenzar entonces el conversatorio Mujer, Ética del Cuidado y Trabajo en el siglo XIX y XX, Reflexiones Interdisciplinarias. Estamos en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación PUC 2021. Esta tarde nos acompañan tres grandes expositores, tres grandes ponentes para discutir este tema, como bien se ha señalado desde el título, desde diferentes perspectivas interdisciplinarias. Me toca a mí moderar esta mesa y acompañarlos esta tarde, levantando las preguntas, transmitiéndolas y viendo que los tiempos se cumplan para poder llevar a cabo este conversatorio, ¿no es cierto?, de la mejor manera y aprovechando al máximo esta oportunidad que tenemos de tener diferentes miradas interdisciplinarias. El día de hoy nos acompaña la doctora Francesca Di Negri, el doctor Jesús Cosamalón y la doctora Yanina León, tres especialistas desde diferentes disciplinas. Vamos a comenzar en el orden de las presentaciones. Va a comenzar la doctora Francesca, entonces me toca a mí ahora presentarla. Francesca obtuvo su doctorado en estudios hispánicos en el King's College de la Universidad de Londres. Fue profesora titular en el Departamento de Español y Estudios Latinoamericanos del University College London y actualmente profesora principal en el Departamento de Humanidades de nuestra universidad. Es directora del doctorado en Literatura Hispanoamericana y coordinadora del grupo de investigación Red Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos del siglo XIX. Ha sido profesora visitante en diferentes universidades extranjeras, como la Universidad de Bonn, la Universidad de Davis, etc. Es también autora de diversas publicaciones. Solamente quiero mencionar dos que son muy relevantes. Soy señora, testimonio de Irene Jara en el año 2000, Dando cuenta, estudios sobre el testimonio de la violencia política en el Perú, coeditado con Alex Gibbet el año 2016. Actualmente está en curso varias investigaciones, especialmente en el tema, ¿no es cierto?, de el desarrollo de Clorinda Mato de Turno. Francesca, bienvenida. Gracias, Tizania. Muchas gracias por esa presentación y gracias, por supuesto, al público que nos acompaña esta noche. Bueno, yo estoy aquí de noche. Son las 10 de la noche, es la tarde allá. Y también quiero agradecerle a Yanina León porque ella en realidad nos invitó a Jesús y a mí para integrar esta mesa y por supuesto al Vicerrectorado de Investigación que ha organizado esta serie de conversatorios. Bueno, es la ética del cuidado en el pensamiento de las ilustradas, es el título del conversatorio. Para este conversatorio, para esta presentación, estuve revisando un libro de Oxfam, cuyo título es En tiempos de cuidados, desigualdades, economía feminista y trabajo de cuidados en el Perú. Y me llamó la atención de que en los artículos que llegué a leer, las autoras hablan no solo, y los autores, no solo de el problema de los cuidados, del trabajo de cuidados en el Perú,
sino de la crisis del problema de los cuidados en el Perú, que me pareció bastante alarmante este consenso entre las autoras y autores que estábamos verdaderamente en una crisis del tema de la ética del cuidado y del trabajo del cuidado. Sobre todo porque si este tema era ya un problema antes del confinamiento de marzo 2020, el año y medio de pandemia y de precariedad económica ha puesto en evidencia, y en verdad en toda su miseria, las desigualdades de género en la forma en que las labores de cuidados son organizadas en nuestra sociedad y la poquísima valoración y apoyo que el Estado le da a las tareas de cuidado. Como dice Alejandra Laiza, ¿no?, en ese informe de Oxfam, ella dice que el peso de las tareas de cuidado cae casi completamente sobre las espaldas de las mujeres y que este hecho, por supuesto, limita la posibilidad de que ellas logren una autonomía económica, porque, claro, implica que tienen menos chances de dedicarse al tiempo necesario para conseguir un empleo, y en el caso de que el empleo lo tuviera, el riesgo de perderlo aumenta y por lo tanto, si pierden el empleo, aumentan las posibilidades de que sufran violencia doméstica en su vulnerabilidad, ¿no? Ahora, desde un concepto marxista del trabajo, Silvia Federici, en El patriarcado del salario, elabora sobre por qué el trabajo de producción y cuidado de la fuerza de trabajo, como ella lo llama, destinado a las mujeres dentro de la división sexual del trabajo, ¿por qué no es remunerado? Y claro, no es remunerado porque es desvalorizado, ¿no es cierto? A diferencia del trabajo de los hombres, que en el siglo XIX y XX producían mercancía para los mercados y, por supuesto, recibían salarios. Entonces, esta estructura de trabajo en espacios diferenciados produce lo que Federici llama el patriarcado del salario, que en verdad no es solo una cantidad de dinero que los hombres reciben y que las mujeres no. Va mucho más allá de eso, porque es una forma de organizar la sociedad que crea claras jerarquías de género. También, por supuesto, de raza, en nuestro contexto postcolonial, y que le da poder a los asalariados, hombres, sobre las que trabajan sin salario en las casas. Y aquí vale la pena mencionar que también las mujeres que se dedican al trabajo del cuidado en casas que no son suyas, son remuneradas con el sueldo mínimo, son muy mal remuneradas. Entonces, a través del salario, señala Federici, el Estado moderno ha delegado en los hombres la función de controlar el trabajo de las mujeres en el ámbito de la familia. Y penalizarlas, deja a los hombres también el trabajo de penalizarlas cuando ellas no cumplen con el trabajo, que es gratuito, ¿no? Me parece que fue el anteaño pasado, que cuando se le preguntó a la pareja de una mujer que había sido asesinada, un feminicidio, uno de los tantos feminicidios de nuestra historia y de nuestra contemporaneidad, él contestó que era porque no estaba lista la comida. También sabemos que el feminicidio ocurre cuando las mujeres no quieren tener sexo, que supuestamente es parte de ese trabajo del cuidado, tradicionalmente entendido como tal. Es el famoso débito conyugal, ¿no?, que si ya no existe en la ley, existe pues en la práctica. Ahora, considerando la ausencia de data precisa sobre el aporte de cuidados a la economía nacional, del trabajo de cuidados a la economía nacional, y esa ausencia se debe obviamente por el predominio de ese enfoque economicista en el diseño de políticas públicas y en el diseño de herramientas que sirvan para montar esas políticas públicas, ¿no?
que son políticas que hacen invisible la cadena de valor de los trabajos de cuidado de la vida que están a cargo de las mujeres. Y considerando además que ya en 2019 Oxfam calculó que las mujeres de América Latina y el Caribe dedicaron el triple de tiempo que los hombres a los trabajos del cuidado de la vida, podemos calcular que esa cifra hoy se debe haber recontramultiplicado, ¿no? Ahora, después, en plena pandemia, o al final de la pandemia, esperemos. Lo que hace que esta discusión interdisciplinaria que estamos teniendo ahora, desde la historia, la literatura y la economía, se vuelva urgente. Por lo que nuevamente agradezco a Janina y a los organizadores por esta invitación. Y que además me ha animado a pensar una vez más en la relevancia de los estudios del siglo XIX para comprender nuestra sociedad contemporánea. Bueno, al enfocar recientemente en los paradigmas androcéntricos del concepto de trabajo, la crítica feminista en América Latina ha generado discusiones sobre los vacíos analíticos que dificultan el examen del cuidado y del trabajo de cuidado. En el ámbito anglosajón, el debate que se viene dando desde los años 80 surgió desde las canteras de la filosofía y de la psicología. Y es del trabajo de Carol Gilligan, a quien no conocía, en su libro In a Different Voice, que es teoría de la psicología y de la moral en el contexto del desarrollo y del género. Entonces es el trabajo de Gilligan, que es bastante antiguo ya, es de los años 80, pero me pareció muy relevante, que voy a rescatar las tres vertientes del trabajo del cuidado que me pareció más relevante y más adecuado para ponerlo en diálogo con las ilustradas del siglo XIX. Las tres vertientes que ella señala son la de la sobrevivencia, o sea, el trabajo para la sobrevivencia, que incluye la alimentación, el vestido, el cuidado cotidiano, la higiene y todo lo destinado a regenerar cotidianamente el bienestar físico de las personas, el bienestar emocional, y que estamos pues aquí hablando del trabajo que es esencial para el sostenimiento de la vida, ¿no? Y por supuesto para el sostenimiento de nuestras sociedades, porque es ese trabajo del cuidado que permite a los trabajadores ir al día siguiente a trabajar, ya recuperados del cansancio del día anterior. Gilligan también habla de la benevolencia, sería como la segunda vertiente, ¿no? Que tiene que ver con los deberes de afecto que se refieren a hacer el bien a los demás por el amor que los demás provocan en uno. En el siglo XIX, quizá el primer tipo de trabajo público permitido a las mujeres fue lo que se llamaba entonces el trabajo de caridad, que se institucionalizó en la fundación de beneficencias públicas, ¿no? Y finalmente habla del trabajo de resolución de conflictos, que me pareció muy interesante, sobre todo pensándolo en el contexto de las novelas de Clorinda Mato. Voy a llegar a eso. Ahora, ¿cómo pensar en el trabajo del cuidado del siglo XIX desde esas tres vertientes? Es lo que me he propuesto pensar, o me he propuesto presentarles más bien. El siglo XIX, como sabemos, es el siglo en el que se endurece la ideología de género. Eso sí que era ideología de género. La ideología de las esferas separadas, de los trabajos, de las identidades claramente definidos, diferenciados y separados, ¿no? Que se convierten en mandatos en deber ser. Es el siglo en el que la dicotomía del hombre como el sexo fuerte y racional, que representa el poder y la esfera pública, y la mujer como el sexo débil, emotivo, piadoso, sensible ante el dolor, y por lo tanto nacido o nacida para la tarea del cuidado, la esfera privada de la familia y la vida, se establece.
De hecho, hay que pensar que es en el siglo XIX, cuando otro trabajo que tiene que ver con el cuidado de la vida se establece como un trabajo público, es el de las enfermeras, ¿no es cierto? En Europa, en Estados Unidos, no en Perú recién aparece en 1915, en el Hospital Loaiza, la primera escuela de enfermeras. Pero también el trabajo de la educación, ¿no? Ya en 1876, en el gobierno de Pardo, de Manuel Pardo, se introducen las escuelas normales para formar a mujeres como maestras. Pero a lo que iba es que esta ideología de género que surgió o que se endureció, se estableció, se normalizó en el siglo XIX, normalizó también la desigualdad como principio de la sociedad, la desigualdad de género como principio rector de las sociedades. Para entender el origen moderno de esa dicotomía a la que he hecho referencia, hay que remitirnos en realidad al concepto de la ley natural, que según los filósofos de la Ilustración, sobre todo Rousseau, que tanta influencia ha tenido en todo Occidente, según Rousseau, estaba inscrito en la constitución ontológica del hombre, es decir, la ley natural que definía lo que era ser hombre y ser mujer, y estas instancias separadas, ya estaba inscrito en la naturaleza del hombre, hombre obviamente como significante universal. Y dictaba, decía Rousseau, que a cada sexo la naturaleza le destinaba lenguajes, gestos, gustos y deberes perfectamente identificables que no debían ser confundidos si se quería salvaguardar el orden moral de la sociedad. La ocupación de las mujeres era cuidar la casa y la familia, era educar a los hijos y prepararlos para las tareas ciudadanas. Su participación en la calle, en los espacios de trabajo profesional asalariado, desestabilizaba el matrimonio. Entonces, la sumisión de las mujeres venía consagrada ya por la naturaleza y la prueba estaba en que ellas mismas cumplían amorosamente su función de madres y cuidadoras, porque en su constitución biológica estaba ya cifrada esa entrega de sus vidas a otras vidas, en el hogar y en el espacio público si se daba. En la Revolución Francesa, por supuesto también heredera del pensamiento ilustrado, hubo mujeres activistas como Olympe de Gouges, quizá la más famosa, que se resistieron a aceptar esos mandatos y ella publicó su Declaratoria de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, parafraseando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, lo que le valió la guillotina, ¿no? Todas las mujeres que habían salido a las calles, a las barricadas, fueron por ley retornadas a sus casas, aduciendo este tema de la ley natural. En Inglaterra igual, Mary Wollstonecraft, que era simpatizante de la Revolución Francesa, probó con argumentos impecables que la libertad era un derecho natural de las mujeres y que la igualdad entre los sexos era un principio ético que los revolucionarios debían abordar. Pero finalmente ella también fue amordazada. Y bueno, pocos años después, el Código Napoleónico reforzó legalmente la potestad del paterfamilias y nació el ideologema de la maternidad republicana que dominaría todo el siglo XIX en América Latina y en Europa también, y en Estados Unidos. Ahora, para llegar a la primera generación de ilustradas en el Perú, hay que decir pues que ellas crecieron bajo el mandato de la ideología de género y que por eso algunas propuestas feministas de avanzada de esa época o anteriores en realidad, como por ejemplo la de Flora Tristán argumentaba contra la ideología de género, contra la ideología familialista de género, y ella proponía deshacer la familia nuclear republicana, donde la responsabilidad de la familia y el trabajo del cuidado recaía en las mujeres, y abrirla, decía ella, a una colectividad organizada y abierta a otros, a hombres y mujeres, donde nadie tenía que resultar ni propio ni ajeno, y donde sobre todo hubiera lo que ahora exigimos, que es una repartición o una redistribución más equitativas de responsabilidades de la casa. Bueno, ella no, digamos que sus propuestas no fueron bien recibidas, excepto
en los grupos de los socialistas utópicos en Francia y en Inglaterra. Aquí no, aquí en realidad es interesante cómo las ilustradas en realidad prácticamente no la estudiaron, no la leyeron o no publicaron sobre Flora Tristán, excepto Carolina Freire de Jaimes. Pero en realidad para atacarla, ¿no? Justamente porque trastocaba la ley natural de la madre republicana. Ahora, si nos saltamos unos 50 años después de Flora y nos concentramos en las ilustradas, veremos que las mujeres, si ellas querían ser tomadas en serio, debían en principio, en la prensa, en la literatura, en los tratados, debían ajustarse al modelo de feminidad propagado por la burguesía europea. Ahí surge la famosa figura del ángel del hogar, ¿no? Que es un mandato para las mujeres de clase media y alta, sobre todo. El ángel del hogar debía ser pues, abnegado, debía ser recatado y debería velar por los cuidados de la familia. El gran tema ilustrado de la educación de la mujer, para hacer de ella una madre republicana, una madre consciente de su rol en la formación del nuevo ciudadano, fue retomado por las escritoras de la primera generación de ilustradas, pero para ser llevado más allá de lo que proponían los estudiosos y los escritores varones, ¿no? Teresa González de Fanning escribió, y lo voy a citar, dice que si las escritoras descuidaran su hogar y transgredieran su naturaleza, porque eso es lo que se argumentaba, o se inmiscuyeran en asuntos que no fuesen de su competencia. Esto lo escribe ella en 1876, en un artículo que es publicado en serie por entregas en el Correo del Perú. Dice, razones nos sobrarían para anatemizarlas, pero el caso es que la literatura no es una ocupación, sino solo una inocente distracción para ellas. Y si bien es cierto que las mujeres no poseen la autoridad para opinar sobre asuntos del quehacer político, científico y académico, sí la tienen en cambio para opinar sobre materias de su incumbencia, que son la educación y las costumbres. Ahora, es bien interesante las imágenes de escritoras que las ilustradas elaboran en sus ensayos y en sus artículos periodísticos. Por ejemplo, Manuela Villarán, cuando muere en el obituario, Mercedes Cabello habla con admiración de cómo Manuela se dedicaba, ella sí, luego voy a explicarles por qué digo ella sí, se dedicaba a sus 11 hijos, a todas las tareas de la casa, y al final del día, cuando ya estaba recontra cansada y sus hijos ya estaban en cama, entonces se ponía a garabatear algunos versos. Y si los hijos se despertaban, ella seguía escribiendo a la vez que atendía al hijo insomne. Y la verdad era una imagen que se construye con mucha admiración, ¿no? Ahora, en el mismo año en que publica González ese artículo, Mercedes Cabello publica en el periódico de Juana Manuela Borriti un artículo, Necesidad de una industria para la mujer. Y ahí proponía que el gobierno implementara una política de discriminación positiva en favor de las mujeres, para que ellas pudieran asumir trabajos dependientes en las compañías de correos, en los telégrafos, en los teléfonos, como litógrafas, por ejemplo, como fotógrafas, etc. Arguía Mercedes Cabello que así se continuaría el fomento de la moral, o se contribuiría al fomento de la moral pública, dado que las mujeres asalariadas no se verían obligadas a ganarse la vida por medio de la prostitución. Ese término lo usaba Cabello para definir no solo la prostitución legal y clandestina, sino también el matrimonio por conveniencia, que era muy común entonces. Ciertamente en su novela Blancasol eso es lo que sucede.
Cabello concluía su artículo igualando la modernidad con la emancipación económica de las mujeres y observó que la historia de la esclavitud y el envilecimiento de la mujer era la historia de la barbarie, no de la civilización, a la que el Perú, por supuesto, a lo largo de todo el siglo XIX aspiraba a llegar, ¿no? A la idea de civilización. Ahora, Trabajo para la mujer de González de Fanny también exige la liberación de la fuerza laboral femenina. Ella llevaba el tema también más allá al sugerir que las políticas migratorias que había propuesto el presidente Pardo, estamos otra vez en 1876, no tenían sentido, considerando que buena parte de la población femenina permanecía económicamente activa. Y decía, si ellas fueran capacitadas para trabajar fuera del hogar, sería razonable que se dejara en la inercia y el abandono tantas inteligencias que, pudiéndose utilizar en el servicio del bien público y del individuo, son dejadas para los inmigrantes. O sea, verdaderamente un pensamiento bien avanzado, ¿no? La independencia económica iba a abolir el estatus subordinado de las mujeres, reclamaban las escritoras, ¿no? De modo que ella podría permanecer soltera si así lo quisiera, y desaparecerían los casos de las novias niñas sacrificadas a hombres mayores y también la discriminación de la solterona, por ejemplo. En el siglo XIX, insisto, la ideología de género llegó a su punto más rígido, ¿no? Para el caso peruano no hay sino que leer a González Prada, ¿no? Nuestro escritor de super progre, o pensar en el traje que usaban, ¿no? En el miriñaque, que acentuaba las caderas de las mujeres y su poder reproductivo. Lo que se esperaba entonces de los hombres era que fueran respetables patriarcas y de las mujeres que fueran esposas y madres amorosas. Pero lo interesante, y esto es algo que señala María Emma Manarelli, es que el mandato europeo, ese mandato europeo en su origen, europeo y burgués, la ideología de género es una ideología que heredamos o que importamos de Europa, pero dice María Emma que el mandato tomó formas muy distintas en el Perú y en Europa, que en Europa, ¿no? Porque en las clases altas y medias republicanas, en el Perú, había en realidad una domesticidad muy enrarecida, una domesticidad incompleta, irregular, semi-abandonada por los poderes privados, porque no había referencias públicas o poderes públicos que los ordenara. Cada pater familias podía hacer lo que quisiera en su casa. De ahí viene, por supuesto, la casa abierta y el elevadísimo número de niños ilegítimos que eran integrados en estas casas abiertas, en la casa abierta, que es el concepto que propone María Emma, ¿no? Entonces, como resultado de esta ausencia de control de parte de la sociedad civil y del Estado en cuanto a lo que sucedía en las casas, los niños podían crecer siendo despóticos, es lo que reclama González Prada. Nuestras mujeres no pueden educar a nuestros niños, decía él, con mucha cólera, y podían crecer sin el amor al trabajo. Y las niñas podían crecer sin salud y sin ningún amor al cuidado, al trabajo del cuidado. Al llegar a la edad adulta, decían, las mujeres las peruanas, podían convertirse en negligentes o en fanáticas, como insistía González Prada, ¿no? En las esclavas de la iglesia, o amantes del exhibicionismo y del lujo, del qué dirán y de las apariencias, según decía Cisneros en sus novelas, pero también según se desprende de las denuncias de las escritoras de la primera generación de ilustradas. Estoy hablando aquí de González de Fanning, de Clorinda Mato, de Mercedes Cabello, de Carolina Freire de Jaime, de la Stenia Larriba, etcétera, que eran todas periodistas, educadoras, además de narradoras, ¿no? En este sistema doméstico, las mujeres no encajaban en verdad en ese perfil de domesticidad importado de Europa, ¿no? Ese perfil de domesticidad
en el sentido burgués clásico. Y claro, por eso es que la incorporación del trabajo del cuidado a la agenda de las mujeres ilustradas es, por decirlo menos, complejo. No hay en sus... ¿Ah? Ya estamos en los últimos minutos, Francesca, para ir cerrando. Voy a cerrar ya. No hay en sus relatos modelos de feminidad doméstica parecidos, por ejemplo, a los de la literatura inglesa de mediados del XIX o norteamericana o francesa. En esa literatura sí que se representaba en detalle el trabajo del cuidado de las mujeres en la familia, ¿no? Que incluía el trabajo de cocina, el tejido y sobre todo de enseñanza y de cuidado a los niños y a los animales. Los modelos domésticos que incluían el trabajo del cuidado en el Perú representaban más que nada un proyecto modernizador del país, un anhelo, un ideal, un deseo, pero no una realidad. Bueno, quizá esto lo voy a dejar ya para luego, para después, es que el punto más importante o tan importante como los que acabo de mencionar en el trabajo de María Emma, ella habla de la servidumbre, cómo la servidumbre, que sobre todo era femenina, actuó como una forma de mediación en estos modelos importados desde Europa. Entonces, y que no solamente en las casas de familias de clase alta o media, ¿no? También las familias de pocos recursos tenían su servidumbre doméstica. Entonces, la inclusión en el espacio familiar de esos servidores, que eran sobre todo mujeres, produce una relación de jerarquía entre los sirvientes y sus patrones. Y intensifica la desvalorización del trabajo doméstico. Bueno, lo voy a dejar aquí y tal vez podré... Disculpen que voy a apagar mi teléfono. No te preocupes. Vamos a tener luego, al finalizar, quizás un espacio para intercambiar, para poder contrarrestar también y poder dialogar las diferentes posturas. Muchas gracias, Francesca, por este recorrido, por este análisis. Y ahora me toca entonces presentar al doctor Jesús Cosamalón. El doctor Jesús Cosamalón es historiador. Vamos entonces ya en este diálogo interdisciplinario a seguir ahora con un historiador. Él es especialista en historia social en la ciudad de Lima colonial y republicana. Ha dictado cursos en diversas universidades de Lima, tales como la Universidad del Pacífico, la Universidad Nacional de San Marcos, entre otras. Y también en universidades en el extranjero, como en la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Rouen en Francia y el doctorado en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, entre otras instituciones. Su campo de interés abarca la historia demográfica, mestizaje y grupos sociales, la historia de América colonial y republicana, la informalidad y la enseñanza de la historia a nivel escolar. Le damos la bienvenida al doctor Jesús Cosamalón para continuar en este diálogo interdisciplinario. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Gracias a Janina por la invitación a participar en esta mesa y al Vicerrectorado de Investigación también para exponer algunas cosas. Bueno, les explico brevemente qué es lo que voy a presentar. En realidad, siguiendo un poco también lo que Francesca estaba planteando, que es pensar el trabajo femenino en el siglo XIX. Esta vez el objeto del estudio que voy a presentar son los sectores populares, ¿no? Y la pregunta que está detrás de esta ponencia es ¿cuál fue el impacto del trabajo en cuanto a las relaciones de género en los sectores populares? Y la fuente fundamental que voy a presentar, o son dos fuentes en realidad, una es un censo de Lima de 1860, un poco antes de la guerra, y una serie de documentos extraídos de los archivos judiciales donde muchas mujeres se presentaron para solicitar divorcio. O sea, recuerden que en la época que estoy hablando, y hasta 1900, hasta los años 30, el único divorcio que existía es el divorcio católico, que solo permitía que la pareja se separe, y por razones muy específicas, ¿no?
no había posibilidad de un segundo matrimonio, porque estaba vigente todavía todo el ordenamiento católico y no había legislación civil en ese punto, ¿no? Pero sí, muchas mujeres presentaron demandas de divorcio por diversas razones, y ahí esgrimían una serie de aspectos que ahora voy a puntualizar. Y lo que trato de hacer es vincular, digamos, las condiciones de clase, la etnicidad o raza, si quieren, para el siglo XIX, que tal como se concebía, y el género, ¿no? Para comprender las jerarquías sociales que afectaban a toda la sociedad limeña, digamos, de previa a la Guerra del Pacífico, y en particular a las mujeres, digamos, de ese tiempo. Eso es un poco lo que voy a presentar. Bueno, un breve panorama acerca del censo de 1860. Es un censo que está conservado en la biblioteca municipal. Es más propiamente parece ser un padrón realizado con el objeto de servir de listado para la votación, para las elecciones, ¿no? En el siglo XIX, la votación se organizaba a partir de algunos criterios de exclusión o de inclusión. Bueno, creo que es muy conocido que las mujeres no van a votar hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero para el voto masculino no solamente se necesitaba criterios tales como saber leer y escribir, sino también incluso ingresos, ¿no? De pagar impuestos, en fin, especialmente para poder ser representante. Este documento que la municipalidad contiene es muy probablemente un instrumento de esas características, un padrón electoral, ¿no? Donde como una especie de censo se indagó las características sociales, culturales y económicas de cada hogar, del cabeza de familia y los habitantes de cada uno de estos espacios domésticos. Quizá lo que hace este censo algo muy particular y valioso es que por razones que se deben probablemente más a una inercia, a una especie de tradición o continuidad con una tradición, se anotó en el documento la raza de las personas, a pesar de que legalmente hablando esta ya no tenía ningún valor en cuanto a la ciudadanía. Creo que es muy conocido de que durante el siglo XIX, bueno, en realidad desde la independencia, digamos, hasta el presente, y es una tendencia en toda América Latina, no se hizo distinción con respecto a los derechos ciudadanos, tomando en cuenta el color de piel. O sea, nunca se dijo los indios no votan, o los negros no votan, o los mestizos no votan, ¿no? Las exclusiones fueron por otro lado, no por hacerlas explícitas a partir del color de piel. Y eso no solamente es un aspecto del Perú, sino en toda América Latina. Excepción hecha de los esclavos, ¿no? Hasta la fecha en que en cada país abolió la esclavitud. Esa sería la única excepción. Pero en este caso, a pesar de que no era legalmente necesario colocar esa característica, esa variable en este padrón, yo creo que más por una cuestión de tradición, casi como una inercia, en este padrón se anotó la etnicidad de las personas, ¿no? O la raza, lo cual da oportunidad de poder relacionar variables que a veces se encuentran por separado, ¿no? O sea, el listado ofrece la raza de cada hombre, de cada mujer, su oficio o ocupación, el tipo de vivienda, su nivel de alfabetización, si sabe leer, si sabe escribir o si sabe las dos cosas. Tres puntos por separado, ¿no? Entre otros factores. También la religión, por ejemplo, en fin, el lugar de nacimiento, etc. Es una fuente que es sumamente valiosa para entender, comprender cómo era la sociedad republicana. De ese censo, en este momento solo voy a mencionar algunos aspectos, no todos, porque evidentemente el trabajo es mucho, mucho mayor que se podría hacer con este libro, digamos, ¿no? Lo primero es tener una idea de más o menos cuál es la proporción de población que este censo o la muestra que yo tengo contiene, ¿no es cierto? Yo he trabajado en un libro alrededor de 32.000 registros, más o menos la mitad de la población de ese momento, más o menos, ¿no? De 3 cuarteles, el 1, 3 y 5. No están el 2 y el 4, que son menos poblados, pero también porque me interesaba mucho seguir en la dinámica de los sectores populares, ¿no? Así que no es estrictamente una muestra aleatoria, ¿no? Porque no está hecha de esa manera, pero es una muestra que tiene, digamos, especial relevancia para estudiar a lo que sería la presencia de sectores populares muy numerosos en los cuarteles 3 y 5. 3 sería como Barrios Altos, 1 es como el centro de Lima, ¿no?
3 sería como Barrios Altos y 5 es el actual distrito de Rímac. Entonces, tomando en cuenta esa, digamos, esa distribución de los cuarteles, este es más o menos el total para que tengan una idea, ¿no? Con una leve presencia mayor de mujeres, y especialmente mujeres afrodescendientes. Ese es todo un debate, digamos, y es muy difícil llegar a una conclusión mirando solamente los censos por qué esta leve distorsión. Pero en realidad está bastante equilibrada la proporción de la población, pero lo que sí me interesa mostrar es que es una ciudad, eso es el punto, vamos, básico que quiero partir, una ciudad en la que la mitad es una población que fue percibida o se declaró blanca. Yo quiero insistir en esa idea de ser percibido o declararse, ¿ok? Porque desde el punto de vista de la historia es imposible que determinemos qué color tenía la gente de piel, qué color de piel, ¿no? Obviamente todos tenemos un color de piel, y lo que discutimos desde el punto de vista de ciencias sociales es el significado social, ¿no? Cómo se interpreta, ¿no? Porque todos tenemos un color de piel, en realidad. En esta época, lo que yo también he planteado es que en muchos de estos casos en los cuales las personas son anotadas con la característica blanco o blanca a su costado, tiene mucho que ver con la percepción, de cómo se percibe la persona en la totalidad de su existencia, incluyendo factores de clase, por ejemplo, o materiales, ¿no? Que hacen que las personas se blanqueen o no. Sea como se interprete en este momento, el censo muestra la mitad de la población blanca y el resto de una población mezclada. Afroperuano no es una categoría que existe en ese momento, por supuesto, es una categoría contemporánea, pero es la única manera de poder agrupar, ¿no? Una serie de denominaciones como negro, sambo, mulato, etc., ¿no? Si no, se dispersaría mucho la información, ¿no? Bueno, veamos el caso de las mujeres en particular y a qué se dedican. Y acá viene algo interesante porque por razones, vamos, bastante evidentes, Francesca ha ido por ese lado también, tenemos menos testimonios, obviamente, de mujeres trabajadoras que han sobrevivido, porque el acceso a la escritura digamos, y a la palabra impresa no era tan fácil, ¿no? Entonces, creo que una manera de acercarse a esta dimensión, digamos, del problema es ver cómo se distribuyen las actividades. Una cosa interesante es que en el siglo XIX, en realidad, Lima no es una ciudad que llamaremos industrial, donde el salario tenga importancia ni siquiera para los hombres, en realidad. La población asalariada, en el caso de Lima republicana, debe ser bastante pequeña. De hecho, como pueden ver acá, si miran la columna H, ¿no es cierto?, de artesanos, en realidad son autoempleados en la mayor parte de casos, ¿no? Artesano es un pequeño propietario de taller, que sería más cercano, pienso yo, a un pequeño empresario que a un obrero, ¿no? Que no existe, ¿no? Y mucha gente dedicada a servicios menores, en fin, así que realmente es una ciudad donde el salario, creo yo, para los hombres no tiene la importancia que tiene para otras ciudades del mundo, obviamente pensando en las ciudades europeas, ¿no?, en las que esta puede haber tenido un impacto bastante mayor. Y mirando el caso de las mujeres, incluso dentro del mundo del artesanado, hay una presencia femenina relativamente importante, menor a la masculina, pero no todas, digamos, las actividades artesanales estaban igualmente abiertas a la participación de las mujeres, ¿no? Se está considerando artesanas acá a las costureras, ¿no?, que era una actividad muy usual y a la cual creo, me da la impresión, le hemos dedicado, desde el punto de vista de la historia en particular, muy poca atención, ¿no? Muy poca atención. Y creo que si uno mira hacia atrás en las mujeres que nos han antecedido, digamos, creo que todos vamos a encontrar algunas de nuestras parientas dedicadas a la costura, ¿no?, muy cercanamente, ¿no? La máquina Singer es una máquina, digamos, un objeto presente en todas las casas, o casi todas las casas, casi todos los hogares, ¿no? Claro, estoy hablando de sectores urbanos fundamentalmente, ¿no? Y es sorprendente cómo, si ustedes revisan para el caso peruano, creo que hay 1 o 2 trabajos que los han mencionado, pero después nada. Siendo muy importante la participación femenina como generadora de ahorro, porque por un lado genera ingresos para la familia, se cose para otro, ¿no? Y por otro lado, obviamente, también cose para la familia, que genera ingresos y genera un ahorro, ¿no? Pero no tenemos muchos estudios. Hay información en este censo de mujeres costureras, sus nombres, digamos, en qué barrios viven, etcétera, pero no tenemos mucho más que eso, ¿no?
Después de la servicio artesanal, evidentemente el lugar más importante de atención, perdón, de trabajo femenino, como ya lo dijo también Francesca, es el trabajo doméstico, ¿no? Sin duda, ¿no? Entre estas dos se van el 80% del trabajo femenino, ¿no es cierto? Entre el mundo artesanal, de costureras y el servicio doméstico es donde se van el 80% o más, casi el 90, no, cercano al 90% de mujeres que tienen algún tipo de trabajo declarado, ¿no? Porque esto es lo que declararon, ¿no? Ahí voy a después hacer una observación acerca de cómo tener en cuenta esto, ¿no? Porque también se ha medido para otros países como Chile, por ejemplo, Argentina, hay una cosa que se encuentra de interesante comparando los censos, es que a medida que va entrando el siglo XIX, aparecen menos mujeres empleadas, no tanto porque menos mujeres trabajan, sino porque los funcionarios consideraban cada vez más algunas ocupaciones como no ocupaciones realmente como trabajo, ¿no? Entonces, ya no se consideraba algunas actividades, por ejemplo, la pregunta sería, una mujer que hace costura, ¿no es cierto?, en su casa y que también atiende a sus hijos, entrando el principio del siglo XX, en Chile por lo menos se ha demostrado de que ya se le considera ama de casa y no una costurera, ¿no? Entonces también hay un cambio, digamos, en la manera en que se registra, ¿no? Y en la manera en que se percibe a las mujeres. Pero bueno, este es un poquito antes, así que todavía todavía figura bastante ocupación femenina dentro de todo. Entonces, acá la pregunta es, bueno, ¿y quiénes son estas mujeres que, yo le pongo las otras entre comillas, muy entre comillas, por tratar de digamos, acercarnos a la experiencia de las mujeres que tienen que trabajar de esta manera para sobrevivir, ¿no? Y que han dejado un tipo de testimonio que no es el tipo de testimonio escrito que han dejado otras intelectuales, como ya lo mencionó Francesca, ¿no es cierto? No escribían en periódicos, no tenían acceso a este tipo de cultura. Sin embargo, desde su lugar, digamos, desde su espacio, creo que sí tuvieron una actividad interesante, porque eso lo voy a anticipar y después lo voy digamos, a detallar. No es que cuestionen el patriarcado como tal, pero de alguna manera se aprovechan de los resquicios del patriarcado para intentar mejorar su situación. No es que lo nieguen, no se imaginan un mundo diferente, digamos, pero lo que sí hacen es aprovechar una serie de grietas que este patriarcado les ofrece para cuestionar la situación que viven cotidianamente, ¿no? Y eso lo voy a mostrar ahora, ¿no? En primer lugar, porque para las mujeres, incluso las mujeres populares, está claro que trabajar no aumenta su honor. El trabajo es una situación a la cual se ven obligadas y en muchos casos obligadas duramente porque no cuentan con ninguna red que las pueda ayudar a sobrevivir o porque alguna desgracia las colocó en esa situación y el ideal, digamos, de la sociedad es que la mujer no trabaje, el ideal, ¿no? Pero ese ideal solamente se puede cumplir para un porcentaje muy pequeño de mujeres, no solamente por el abandono masculino, ¿no es cierto?, por todo lo que existe hasta ahora, ¿no? De desamparo con respecto a las mujeres y la familia, sino también porque son pocas las familias en las cuales un hombre puede lograr el dinero suficiente para poder, vamos, solventar los gastos familiares, ¿no? En realidad. O sea, no solamente por abandono, sino también porque estamos hablando de sectores populares cuyos hombres se dedican también a trabajos muy eventuales, ¿no? Así que no es nada inusual que las mujeres de sectores populares salgan a la calle a trabajar. Y eso amplifica o duplica su situación de inferioridad, ¿no? O sea, ya son marginales o marginadas por ser pobres y ahora cuando salen a la calle a trabajar, doblemente marginadas, ¿no? Porque eso ratifica su situación de inferioridad, ¿no? Que no es el que otras mujeres tienen. Eso se ve claramente cuando uno encuentra en los juicios a mujeres que tienen problemas también con las parejas y que están pidiendo una serie de la protección, digamos, de las autoridades cuando dicen, si no fuera por mi hermano, si no fuera por mi padre, si no fuera por quien sea, me vería obligada a salir a la calle a trabajar, ¿no? O sea, tratan de evitar eso hasta donde puedan, ¿no? Pero claro, obviamente, la gran mayoría de mujeres no tiene esa cobertura ni tiene esas posibilidades y termina saliendo a la calle a trabajar, ¿no? Pero la contrapartida de eso, es interesante, es que esas mujeres que salen a la calle a trabajar, y de hecho Francesca creo que lo aludió también en los comentarios de la época, de todas maneras, quiera o no, el marido o quien la acompañe o como quiera la mirada masculina que la esté juzgando, gana autonomía, porque va a tener ingresos propios, ¿no?
No necesariamente es ilegal, pero eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Así que es una plebeya, para enfatizar el asunto, una mujer que es plebeya, pero que por otro lado tiene también mucha autonomía en cuanto a su propio movimiento, por ejemplo. O sea, sale a la calle, ¿cierto? Entra en contacto con otras personas, no tiene que pedir permiso en teoría, ¿no es cierto? Ni para moverse en el espacio de trabajo, y tiene sus propios ingresos, ¿no? Así que es una situación paradójica, ambigua, en la que la mujer por un lado gana algunas cosas, pero por otro lado, sin duda, eso también la coloca en una situación de menos valor a los ojos de la sociedad e incluso de otras mujeres. Esto va a cambiar, creo yo, a partir del siglo XX, cuando van a aparecer trabajos más oficiales, entre comillas, ¿no? Como la actividad profesional o incluso el trabajo obrero. Pero en el siglo XIX esto es muy marcado, ¿no? Una mujer que sale de la calle es vista como inferior. Por esa razón, por ejemplo, el trabajo es mucho más frecuente en mujeres solteras que casadas. Se ve como una actividad posible para mujeres que son solteras, en cambio las casadas solamente lo van a hacer en cuanto no haya otra posibilidad, ¿no? De poder solventar los ingresos, ¿no? O viudas, digamos. Pero sobre todo es el porcentaje de casadas, como pueden ver ahí, ¿no? El que es más fuerte de mujeres que no trabajan. Ahora, también cabe la posibilidad que muchas mujeres prefieran no declarar que trabajan, justamente para evitar aminorar el honor del matrimonio o la familia, ¿no? Porque lo interesante es que el trabajo de la mujer no solamente golpea al honor de ella, sino también, si tiene pareja o está casada, también al honor del marido. Es un poco deshonroso que el marido viva con una mujer que sale a trabajar, ¿no? Bueno, por eso lo que está señalado ahí, ¿no? Y entonces se va generando una relación de tecnicidad, trabajo digamos, y honor, en el que se puede mostrar que las mujeres, por ejemplo, no ganan honor trabajando, y además, si son mujeres desocupadas, casadas y saben leer y escribir, lo más probable es que puedan ser percibidas como blancas, como un atributo, ¿no? Una mujer que quiere ser percibida como blanca difícilmente sale a la calle a trabajar, ¿no? Eso la ennegrece, para decirlo de otra manera, la ennegrece, ¿no? Es porque la plebeiza, pues, la hace más plebeya, por lo tanto, en términos simbólicos, su piel se oscurece, ¿no? Y entonces se va generando esta jerarquía, ¿no? Mujer blanca que sabe leer, que sabe escribir y no trabaja, probablemente una mujer de buena reputación, ¿no? En cambio, lo contrario opera para el resto de mujeres, ¿no? Bueno, eso se puede notar para ir abreviando algunas cosas, en cómo uno puede hacer una relación muy estrecha entre oficios de bajo nivel, vendedoras de mercado, vendedoras de productos alimenticios, que son los trabajos de menos, digamos, de menos capital, y que hasta el día de hoy siguen siendo trabajos muy recurridos por las mujeres, como vender comida, por ejemplo, es donde uno encuentra una pequeña proporción de mujeres consideradas blancas y muchas mujeres mestizas, afroindígenas, etc., ¿no? Y a medida que uno va subiendo la escala social, encontrando ocupaciones de mayor rentabilidad y un poco más honor, encuentra mujeres digamos, más blancas, ¿no? Ahora, no estoy diciendo de que las mujeres blancas tengan acceso a, lo que estoy diciendo es al revés, ¿no? O sea que para ser percibido como blanca o como mujer blanca es necesario tener ciertas características. Porque yo creo que en la historiografía a veces lo hemos leído un poco al revés, ¿no? Las mujeres blancas son las que pueden saber leer, las mujeres blancas son las que pueden acceder a propiedad. No, es al revés. El tener propiedad o saber leer y escribir permite que una persona sea percibida como blanca. En los hombres y las mujeres, en realidad, ¿no? Es un poco de una forma diferente, digamos, ¿no? ¿Ok? Bueno, y acá pueden ver testimonios de cómo las mujeres se encargaban de abastecer a la ciudad y tenían cierto poder, porque Lima era una ciudad rodeada de pequeñas propiedades, no había grandes haciendas comparado con lo que existía en Brasil, México o propio Chile o Argentina. Así que el abastecimiento de la capital llegaba por pequeñas propiedades, y las mujeres lo que hacían era salir a los caminos para acopiar productos, copiar al por mayor, digamos, ¿no? Comprar al por mayor para entrar a la ciudad y venderlos ya en alimentación, ¿no? Y ahí pueden ver de que había, según el municipio, este es un oficio del municipio de Lima, en el que estas mujeres tenían hasta cierto punto el control, ¿no? El control de la oferta, digamos, de productos, ¿no? Podían presionar. Bueno, están las mondongueras también, las mujeres que trabajaban vendiendo, digamos, menudencias, otra actividad
muy usual de participación femenina porque necesita poco capital, por un lado, y es una de las ocupaciones de menor prestigio dentro del mundo de la venta de carne, ¿no? Por el tipo de productos que maneja, ¿no? Entonces también, ¿no? Y ahí pueden ver también, hay una gran presencia femenina, como pueden ver en los documentos, ¿no es cierto?, en el que hay tensiones porque ellas controlan parte del negocio, ¿no? Las chinganeras, las mujeres que venden en los bares de la ciudad, que sean chinganos, ¿no es cierto?, donde también hay un porcentaje de mujeres, como pueden ver, es una actividad de bajo estatus y eso se ratifica en que hay muy pocas mujeres que se puedan considerar blancas en ese sector y la gran mayoría analfabetas, ¿no? Contrario a las costureras. La costura es de las pocas actividades que se pueden permitir en el espacio doméstico sin que afecten mucho el honor del matrimonio, digamos. Las razones son bastante obvias, ¿no? Es una actividad que se realiza en el espacio doméstico, la mujer no tiene que salir a la calle, puede combinarse con la atención de la familia y los hijos, así que es tolerable, ¿no? Desde el punto de vista del pensamiento de la época, ¿no? Y esa es también una razón por la cual muchas mujeres pueden mantener su estatus, digamos, de blancas dentro de con esa ocupación, ¿no? Con esa ocupación. Jesús, Bueno, ya estamos en los últimos minutos para ir sí, cerrando, por ok, favor. ok. Bueno, voy a ir al mejor, para no cerrar esto, después puedo regresar al tema del servicio doméstico si es necesario, pero sobre todo a estos ejemplos al final, acá. Lo interesante es que muchas de estas mujeres lo que hacen es cuestionar la autoridad que ellas sufren en casa si es que trabajan, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, en 1810 una mujer que dice, ¿no? Claro, probablemente tiene influencia del abogado, es verdad, pero hay también posibilidades de ver hasta qué punto la realidad que el abogado intenta representar está también marcada por estas características, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Una mujer que dice, que le pregunta al juez si ella es la que hace el trabajo de mantener, ¿no es cierto? Todavía puede obedecer, o debería obedecer al marido, ¿no? Porque en el matrimonio, digamos, en esta unión, ella está cumpliendo el papel que él debería cumplir, ¿no? Y por lo tanto está trastocado todo, ¿no? Como pueden ver ahí, ¿no? No es el único caso, pueden ver acá también, ¿no es cierto? Acá mucho más duramente, porque pueden ver de que esto debe sonar bastante fuerte en ese momento, y yo le he formado hombre con mis bienes, ¿no? O sea, yo lo he mantenido a él, en pocas palabras, ¿no? Ya, o lo que dice acá, ¿no es cierto? Úrsula Salazar, que dice en 1814, y no se dude, yo le puedo probar que siendo él en el trabajo, yo el hombre y él la mujer, ¿no? Entonces, claro, no está negando el patriarcado, ¿no es cierto? No, obviamente no lo está negando, en cierta manera lo reafirma, pero aprovecha el resquicio, que significa que el trabajo de ella es el que permite de que la pareja se exista y eso lleva a que cuestione si debe obedecerlo, ¿no? Porque no está cumpliendo su papel. Lo último es, bueno, acá cierro una cosa que me interesó bastante, un caso de 1826 en la que una mujer compra un esclavo para que la ayude a trabajar, en fin, era una mujer que vendía vamos, vegetales, algo así, pero lo interesante del caso es que su marido era esclavo. Entonces, eso es bastante paradójico, porque normalmente en las parejas de esclavos, cuando se ahorra dinero, se utiliza en liberar a él o a ella, pero ella que ahorra el dinero no libera a su marido, más bien se compra un esclavo. Y la razón es porque él no le sirve para nada, es vamos, un haragán, un borracho, en fin, una serie de problemas domésticos, ¿no? Y entonces decide simplemente que no lo libera y se compra un esclavo, ¿no? Ella dice que esa es la razón por la cual él también ha empezado la golpea, en fin, la maltrata, ¿no? Porque para él es intolerable eso, ¿no? Digamos, una autonomía que también le costó digamos, dolor, ¿no? Obviamente, pero creo que muestra, para cerrar, digamos, los límites a los cuales se puede llevar esta crítica, que no es necesariamente una crítica contra el patriarcado, sino que se aprovecha estos requisitos, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por estos datos, ¿no es cierto?, tan interesantes que nos traes para ir comprendiendo desde estas diferentes perspectivas interdisciplinarias este tema de la situación de la mujer, el tema del cuidado, el trabajo. Y ahora pasamos justamente a Yanina, quien además ha sido la organizadora de este simposio. Vamos a leer brevemente, Yanina, si me permites. Yanina es profesora principal, actualmente jefa del Departamento de Economía de nuestra universidad. Ella es economista, investigadora, profesora y consultora internacional, graduada de Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un máster en Economía y un doctorado en Economía del Desarrollo, Medio Ambiente y Agrícola
por The Ohio State University. Ha sido directora académica de Planeamiento Estratégico de la PUC y sus áreas de estudio incluyen microeconomía del desarrollo, mercados de trabajo, MIPE, microfinanzas e inclusión financiera, educación superior con enfoque de género. Le damos entonces la palabra a Yanina para cerrar este conversatorio y luego tener un breve espacio para los intercambios. Yanina, bienvenida, muchas gracias. Estás con el micro apagado, Yanina. Ya, perdón. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Bienvenida. Gracias. Sí, estamos. Bueno, mil disculpas por lo del micro. Primero quería agradecer profundamente a Francesca y a Jesús por ser tan humildes, porque en realidad yo me vi motivada a conversar con ellos con mucha timidez, porque a mí siempre me ha interesado la historia, la literatura, pero no me he dedicado de lleno más que tratando de entender cómo me pueden ayudar en mi comprensión de la realidad en general. Soy economista de profesión, pero trato de mirar otras dimensiones de la realidad. Y en esto tuve un par de experiencias. Por un lado, el año pasado, con el BRI organizó una mesa y circunstancialmente me sentaron con Jesús Cosamalón y con Omar Manqui, si no me equivoco, y aprendí mucho de esa mesa y las distintas miradas que se tienen. El tema era informalidad, ¿no? Yo tengo mi particular problema con ese término, pero fue muy especial esa mesa, me gustó mucho. Luego con Jesús hemos coincidido en otro evento también, en el LUM. De otro lado, algún día trabajando acá 24/7 frente a la computadora, tenía la tele prendida y en RPP escuché una mesa muy interesante de mujeres literatas que habían promovido, digamos, a través de la educación y a través de las grandes unidades escolares, el rol de la mujer con sus alcances y sus limitaciones. Fue ahí que escuché a Francesca. Yo sabía de la existencia de Francesca y las cosas que escribe porque tengo una hermana literata, la verdad, a la que quiero mucho y la admiro, y es la que me da cosas para leer. Pero fue cuando escuché a Francesca que dije, ¿cómo me gustaría sentarme a conversar con ellos para que me cuenten cómo ha evolucionado la mujer a lo largo de la historia, pero con esta mirada de la literatura? Y el otro punto es que yo he estudiado en Mercedes Cabello. Por tanto, cuando tú, Francesca, hablabas de Mercedes Cabello en aquella oportunidad, creo que el moderador era Carvalho, el periodista. Yo estaba enganchada y luego ver que eran de la Católica decía, ¿cómo haré para conversar con ellos? Y fue cuando pasó esto del encuentro de investigación, que se me ocurrió, ¿qué les parece si charlamos? Eso para que no me agradezcan, sino gracias a ustedes nos hemos podido sentar acá. Yo sé, Francesca, que tú ya estás en Sevilla, creo, ¿no? Ahora. Así que gracias, porque para ti ya debe ser como medianoche. Lo que yo voy a hacer ahora es bien poco de economista. Jesús ha presentado más cuadros que yo. Yo lo que voy a hacer por esta aventura interdisciplinaria es más bien valerme de muchas fotografías, probablemente es la influencia de mis amigas de sociales, en especial de las antropólogas, que miran estos eventos, pero voy a tratar de poner mi cosecha porque creo que una foto puede decir mucho de lo que estaba ocurriendo en el momento. Rápidamente, estos son, voy a ser sincera con mis motivaciones personales para acercarme al tema, y luego he recogido algunos elementos que he escuchado también de otros historiadores económicos, como Carlos Contreras, como Christine Hugenheld, entre otros, y quiero reflexionar con qué cambió, qué no ha cambiado. Yo recojo ahí algunas cosas que también ha dicho Jesús seguramente, y qué estamos viendo hoy sobre la participación de la mujer en los mercados de trabajo. Bueno, en la Lima de los 60, yo soy del cuartel primero, Jesús. Nací en Monserrate, en el barrio de Monserrate, cuartel primero de Lima, y crecí, viví, estudié en el centro de Lima. Entonces, para mí es muy motivador mirar esto y recordar cómo me llamaba la atención ver a las mujeres, pero con ciertos roles, ¿no? Las mujeres ahumadoras de
la procesión del Señor de los Milagros. Esto era una quinta criolla. Finalmente acá, tan limeños no eran, como dijo Jesús, hay la presencia de mujeres negras, de mujeres también que habían migrantes de las áreas rurales, y en los 60 todavía había tranvía, después ya no hay, y desde entonces teníamos estas expresiones de más informales, como le llaman, ¿no? Entiendo que hay una corriente en la literatura que amaba en los 60 el centro de Lima y habían otros que la odiaban por los cambios que muestro acá, porque se estaba contaminando el centro. No sé cuál sería la emoción o la motivación en ese entonces del joven Vargas Llosa, que está parado acá en este bar de la catedral, este bar que quedaba a una cuadra de mi casa, de donde yo vivía desde que nací. Entonces, Confesiones en la Catedral lo hace inspirado en esto. Los 60 son, sin embargo, más allá del centro de Lima, un espacio de fuerte migración rural y urbana, que a mí me pegó mucho, me influyó mucho. Además, toda mi familia proviene de Huánuco. A mí me ha pasado que me paran, hace menos de una semana que di una charla en un ministerio, no diré cuál, y un representante que está trabajando ahí ahora y que es de un partido, que tampoco diré cuál, pero que es de izquierda, me dijo, ¿tú de dónde eres? Le dije, bueno, de Lima. Ah, no pareces. Sí lo sé. ¿No? Mis padres, mis abuelos son huanuqueños, entonces para mí, aunque yo estaba desde el centro siempre mirando esta Lima, también fui absorbiendo todo esto que iba mirando a mis ojos, sobre todo cuando en los 70s voy mirando los cambios que ocurren en el centro. Mi colegio era una iglesia, ¿no? Fue cárcel de mujeres, fue iglesia. En diagonal queda el Congreso de Lima, del Perú, perdón. Al otro lado queda el Mercado Central de Lima. Ella es Mercedes Cabello. Y desde entonces hemos visto esto, ¿no? Mujeres que van incursionando cada vez más, se van haciendo cada vez más presentes en estas calles limeñas, perdón por el sesgo, y en el día a día estos distintos personajes van construyendo en nosotros todo un imaginario de ¿y yo para qué estoy estudiando y hacia dónde van las mujeres? Y cada vez hay mujeres trabajando, pero o trabajas como vendedora de Monterrey o tendrás que vender acá o ser una buena cantante como Lucha Reyes, a la que fui a ver varias veces. Pero había que transportarse en estos medios, ¿no? Entonces era un desafío, no era fácil transportarse en un medio como este, y este es un problema que tenemos desde décadas. Mercedes Cabello para mí fue, entre otras, una mujer que influyó mucho en la formación de muchas mujeres, por lo menos de mi generación y desde décadas atrás, a través de sus escritos, como bien lo ha señalado Francesca, y porque creo que es una de las que hace de la educación un vehículo para que las mujeres se la crean, se sientan capaces de cambiar cosas. Quizás hasta hoy la educación sigue siendo un vehículo de emancipación mental, si quieren, pero creo que esto se consolidó en casos como Mercedes Cabello, ¿no? Este es mi colegio, esta es mi promoción, y aún hoy nos vemos así a pesar de la pandemia. Grandes mujeres que han aportado con sus ideas en la educación, el rol de la educación en la mujer. Acá solo algunas que tienen, ya los han mencionado ustedes, y además con sus diferencias, porque cada una de ellas tenía distinto énfasis en la percepción de lo que debería ser una mujer. A mí me ha parecido muy claro, así que no repetiré, esta diferencia entre ellas para percibir si la mujer se educaba por entretenimiento y más bien educaba a los hijos, que creo que es el caso de Elvira García, o en el caso de Mercedes Cabello, que la educación tiene que ser emancipadora, ¿no? Y entre ellas distintas perspectivas, muchas de ellas son por eso tipificadas como las primeras feministas del Perú. Vemos algunas características, ya no quise poner más imágenes, pero el trabajo en el hogar o el trabajo en la calle, pero solo de cierto tipo, como decía Jesús, es el que se observa si pensamos en el trabajo de las mujeres. Aún en el siglo XX, aún creada la CGTP, aún en los años 50, no vemos presencia de mujeres, por ejemplo,
en esta manifestación masiva que sale a las calles, ¿no? Yo creo que un parteaguas es el derecho a votar. Las mujeres salen a votar, yo recuerdo mucho a mi abuelita y la emoción que tenía, y esto las valida, las emancipa. Claro que esto es bien urbano, bien limeño, no es el caso seguramente de la mayor parte de las mujeres, pero da un mensaje, ¿no? Décadas después, las mujeres también tienen una participación política, quizás no formalizada en un congreso o en un ejecutivo, cuando tienen que enfrentar estas tensiones políticas que nos ha tocado vivir, sobre todo en los 80s. Cuando entran al mercado de trabajo, las vemos sobre todo en estas actividades como confecciones, que, recogiendo un poco lo que decía Jesús, lo que habríamos dicho, y lo dicen algunos autores, ¿no? Se visibiliza el trabajo que ya hacían las mujeres como costureras en su casa, y era una tradición. Yo no diría que todas las mujeres tenían una máquina de coser, porque en los años 80, 70, 80, cuando Figueroa y Webb publicaron un libro sobre la desigualdad en el Perú, uno de los recursos o uno de los elementos para identificar quién era no pobre era que tuviera artefactos en la casa, como por ejemplo una máquina de coser, y ya el que estaba en el 1% más rico era el que tenía un Volkswagen, ¿no? Para ver cómo ha cambiado la vida también. Entonces creo que las mujeres pasan de su casa a hacer visible su trabajo en estos talleres, para lo cual aparecen centros de capacitación para que se adecúen a los patrones que las empresas están buscando, ¿no? Paralelamente, quiero remarcar que las mujeres aprenden a manifestarse, a exigir sus derechos, sobre todo en estas, no necesariamente en las áreas urbanas, probablemente en las áreas rurales. También yo pensaba que las áreas rurales eran unas áreas muy tranquilas, pero lo que he aprendido es que las mujeres son muy, protestan bien, canalizan bien, pero no siempre son escuchadas, por supuesto. ¿Qué cambios y constantes podemos identificar en el trabajo de la mujer? Algunas cosas no han cambiado mucho, ¿no? Trabajos domésticos que ahora pueden haber tomado otras formas o nombres o dedicación, pero el mercado de trabajo también abrió espacio para que otras mujeres para que las mujeres pudieran entrar a otras ocupaciones. Sobre todo después de los 70, de los 80, esas otras ocupaciones a lo mejor han llevado a comentarios como: ahora ya no se encuentran empleadas domésticas, ¿a dónde se han metido? Antes podíamos conseguirlas, ahora es muy escaso, ¿no? Entonces creo que hay una recomposición, hay un aprender a salir al mercado, hay una llegada masiva de la migración. Recordemos que el censo de población muestra al Perú como un país rural hasta el año 63 y como un Perú ya urbano en el año 74. Entonces, este boom de la migración, que primero sí fue masculino, pero luego llegan hombres y mujeres jóvenes, sin carga familiar, a buscar oportunidades de trabajo o de ingresos más bien, no se da solo en el trabajo doméstico. Ya para los 70s, 80s se exploran otras formas, y no solo en Perú. Esas nuevas formas de ocupación, que las voy a mostrar ahora, en parte están relacionados con eventos demográficos, ¿no? Cambia la tasa de natalidad, de mortalidad, etcétera, con eventos sociales, tensiones políticas y sociales en toda la sierra, en todas las regiones en general, y esto fortalecido por la centralización del país, ¿no? Todo es Lima, todo es en las áreas urbanas, pero sobre todo en Lima, y ese patrón no ha cambiado. Entonces, no es que por qué vienen, pero si todo está en Lima. Hasta el presupuesto, cuando uno mira el porcentaje de presupuesto que se gasta en recursos o en inversiones o en escuelas, salud, etc., ¿no? También han habido eventos económicos grandiosos, los cambios de gobierno, cada uno ha tenido su orientación, más apertura al exterior, cierre, surgimiento de industrias, fortalecimiento de exportaciones primarias, y estos pasos cambian no solo la actividad productiva, sino el mercado de trabajo. Porque, a ver, ¿cómo producimos si no hay empleo? Pero si no hay mucho empleo que demande tanta mano de obra, no se contrata mano de obra. Entonces, yo diría, como muchos dicen, o algunas hipótesis plantean, que este desbalance regional hizo que, de manera ilusa o real, se creyera que en Lima se podía conseguir todo, ¿no?
pero eso está muy asociado a los patrones de políticas económicas en general que se implementaron desde hace 2 siglos. De eso podemos hablar con mucho detalle en otro momento. También hay eventos políticos que afectaron brutalmente la vida de muchas personas, entre ellas las mujeres, ¿no? En la memoria popular hablamos de algunas mujeres, cuando hablamos de mujeres sobre todo de los 70 para acá, bueno, me parece muy importante recordar el rol de María Elena Moyano, pero en el Populorum también hablamos de Lucha Reyes, perdón, de Lucha Fuentes, por favor, el vóley, por lo menos para mi generación era bastante más valorado que hoy, que sé que están jugando y no pasa un solo canal, ningún partido. Una extranjera como María Reich nos enseñó a valorar lo propio, pero además a seguir peleando aún por encima de que la violentaron muchas veces. Y acá hay muchas mujeres que para muchos son muy representativas, ¿no? Hemos hablado mucho de los individuos, ¿no? No las voy a identificar, pero creo que todas son bastante conocidas. Sin embargo, las incursiones de las mujeres se han dado en muchos otros espacios, no como la persona con nombre y apellido que se visibiliza. Han entrado las mujeres hoy a la agroindustria, a proyectos de innovación en la producción de animales, una mayor profesionalización en diferentes aspectos, en diferentes áreas. Incluso después de los 70, la mujer puede entrar a las fuerzas militares, y estas incursiones actualmente todavía toman más espacios, ¿no? En las artes, en las letras y en las ciencias. Perdón que no encontré una figura con microscopio, respeto mucho a las científicas de nuestra PUC. Sin embargo, hay nuevos empleos que siguen siendo viejos empleos, ¿no? Podemos identificar acá el trabajo doméstico, aunque se ha reducido, sigue siendo importante, pero muchas mujeres han logrado encontrar otras formas de entrar y generarse un ingreso, y hemos aprendido también que se puede protestar, y el 8 de marzo por eso es tan importante. Y aunque en los hogares también hay trabajo, estos son mucho más desafiantes, ¿no? Sea en las áreas más marginales o aún las que trabajamos en teletrabajo, aquellas que tienen niños tienen que multiplicarse con diversas funciones, y eso no quita que puedan seguir trabajando en casa, ¿no? Algunas cocinan y venden, no es la mejor foto, pero quiero decir que uno puede preparar en casa y vender. Muchos hogares lo hacen a mediodía, incluso en la clase media. Esta es una comunidad en Arihualá, en Piura. Las mujeres tejen y luego venden lo que tejen. También hemos visto en el área urbana personas que trabajan muy cerquita de su casa o abren una parte de la casa para generarse ingresos con actividades como la peluquería. Y acá unas artesanas cusqueñas que también están trabajando muy cerca del hogar para no descuidar este rol del que nos llamaba tanto la atención Francesca, ¿no? Déjenme poner solo unos numeritos. Hoy no, al 2019, porque hoy, aunque no lo crean, todavía no tenemos tan buenos datos después de la pandemia, quisiera mostrar 2 cosas. Por un lado, este periodo, que es un periodo de crecimiento económico, donde todo nos ha ido bastante bien, con subidas y bajadas, pero bastante bien, muestran una persistente y mayoritaria participación de los hombres en los mercados de trabajo de Perú. O sea, hay más hombres que mujeres trabajando, formal o informalmente, como le quieran llamar. Las mujeres, sin embargo, aunque sea poquito, cada vez tratan de entrar más al mercado. ¿Qué pasa en las áreas, solo para el mundo de las mujeres? Las mujeres, que parece que han entrado cada vez más, entran sobre todo a las áreas urbanas. El amarillo nos muestra mujeres en las áreas urbanas y lo verde mujeres en las áreas rurales. No porque hayan nacido en área urbana o rural, sino porque se han quedado a trabajar ahí, sea porque nacieron ahí o se mudaron ahí. Yo diría que esto está relacionado con migración. Está relacionado con una migración interna del campo a la ciudad, de mujeres que vienen a buscar diferentes oportunidades de empleo, que como yo decía antes, hay nuevas oportunidades y han cambiado varios elementos a pesar de las constantes, ¿no? Algunas cosas no han cambiado mucho. La mujer sigue trabajando seguro en el área urbana, en otras formas o en áreas semiurbanas,
las condiciones de vivienda no se han expandido como seguramente se pensaba, y hay casos como el empleo doméstico se sigue manteniendo incluso en las áreas de clase media, ¿no? Esta señora ha lavado ropa y no tiene una lavadora, por lo que veo, y es una empleada del hogar. Los mercados aunan a las personas, pero básicamente son mujeres las que están ahí. Y esta foto para mostrar que en este universo del empleo no son iguales las condiciones de trabajo, ¿no? Cuando hablamos del empleo, pensamos en alguien que tiene un salario y que tiene beneficios laborales, y ese no es más que hoy el caso de 25, 28, 30%, se las dejo, de todos los trabajadores del Perú. Pero personas como esta señora dudo que tengan seguridad social, ¿no? Probablemente el CIS la ha venido a socorrer en los últimos años. Hoy tenemos mujeres en diversos puestos de trabajo, y la mayor parte de estos puestos no son asalariados, en el sentido que no son remunerados por un salario. Son trabajos por cuenta propia, son trabajos en microempresas, son trabajos que se hacen bajo condiciones bastante difíciles. La pregunta grande es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque son muy costosas para el sector privado. ¿Por qué? Porque no hay suficiente empleo en el sector privado. ¿Por qué? Porque les gusta ser independientes, a pesar de que a lo mejor no siempre tienen clientes. Ese es un tema que, confieso, en el mundo de los economistas es una discusión abierta, ¿no? Para unos no tanto, para mí sigue siendo una discusión abierta. Las condiciones de vida no han cambiado mucho. Vamos cerrando, Janina. Sí, un minuto. Gracias. No han cambiado mucho, ahí tenemos los comedores. En fin, las mujeres han sido reconocidas solo recientemente. Acá tenemos algunas fotografías. Las mujeres en la historia del Perú han sido reconocidas a propósito y gracias al Bicentenario. Estas son mis amigas, regresamos de vez en cuando al colegio. Lo menciono porque hoy es cumpleaños de mi amiga Rosa Mendoza, si está por ahí. Un saludo. Y me gustó esta imagen de México que dice que las mujeres dieron matria y no patria a su país. Ojalá que en algún momento podamos pensar de la misma manera. Gracias. A ti, muchísimas gracias. Y creo que me quedo con una idea que quería compartir. No vamos a tener mucho tiempo, creo, para las preguntas, pero de repente al menos nos quedan 2 minutos para poder ir cerrando y hacer algún intercambio general. Un recorrido histórico, tanto desde lo que los tres nos han presentado, es lo importante de volver a entender desde dónde estamos viniendo, ¿no? Qué cosas se han mantenido, qué cosas han cambiado, y cómo desde esta mirada histórica y cómo también desde la literatura podemos llegar a entender mejor estas representaciones de las mujeres, ¿no es cierto? Estas representaciones de quiénes trabajaban, de cómo trabajaban, en qué trabajaban, por qué trabajaban, ¿no? Y acercarnos a un tema como puede ser, ¿no es cierto?, el mercado de trabajo de las mujeres, pero desde esta mirada interdisciplinaria se vuelve realmente cautivador. Al menos es así como me quedo yo después de haberlos escuchado a ustedes tres desde tan diferentes perspectivas, hablar de un tema que aparentemente yo esperaba, ¿no es cierto?, solo quedarnos a veces en cuadros y cifras, y en realidad esto tiene que ver con miradas históricas, con perspectivas y representaciones y figuras sobre qué se espera, qué nos espera de la mujer, que ha cambiado y que no ha cambiado. Nos queda 1 minuto, no sé si Francesca, Jesús, Janina quieran decir algo más para cerrar. Yo solo quiero decir gracias. Yo igual, la verdad es que ha sido muy, muy interesante, muy lindo escucharlos escucharla a Janina y escucharlo a Jesús, y esperando que haya otro espacio donde podamos entre nosotros conversar más que presentar, ¿no? Sí, Falta sí, la sí, conversación. falta nuestra Muchas, conversación. muchas gracias. Sí, de acuerdo, muchas gracias a todos y todas por la participación, ha sido muy interesante escucharla.
A ustedes, entonces, yo también voy a reaccionar como reaccionamos ahora, con aplausos virtuales, para poder cerrar este conversatorio, esta posibilidad de tener perspectivas interdisciplinarias diferentes, ¿no es cierto?, de un tema tan relevante, además en este contexto pandemia, como es, ¿no es cierto?, la situación laboral, el mercado laboral, y cuál es este tema que nos implica tanto como lo que es, pues, la situación de las mujeres en sus diferentes roles de cuidado de trabajo. Gracias, Francesca, gracias, Jesús, gracias, Janina, y gracias a todas las personas que nos han acompañado en este conversatorio. Seguiremos pensando, seguiremos reflexionando, nos hemos quedado con muchas imágenes muy potentes, así que nada, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, cerramos entonces. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao.